Bendito sea Jesús. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Aleluya. No hay otro como tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Sí, Señor, sí, Señor. No hay otro como tú. Eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Santo. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Te bendecimos, Señor. Te damos culto a ti. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú reinas. Tú estás sentado en el trono. Tú eres grande, Señor, grande. ¿Cómo no alabarte y bendecirte, Señor? Y hemos pasado estos días en tu presencia. Cuánto bien nos hiciste. Cuánta palabra. Cuánta administración del Espíritu. Cuántas riquezas de tu gloria, de tu presencia, de tu palabra tan rica.
Señor, hemos declarado que este retiro marca un tiempo nuevo. Y nos abrimos a lo que viene. Por eso, Señor, tomamos estos minutos para bendecirte. Decirte gracias. 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 Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, ministranos. Espíritu Santo, ven, tócanos, séllanos. Gracias, Cristo, gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Cuánta presencia del Señor en todo el retiro. Eso es lo que disfrutamos en el retiro de los jóvenes. Cuánta quietud, cuánta bendición de Dios en lo más profundo. Y lo hemos vivido en estos días. Gracias a los hermanos que nos han ministrado en las plenarias, en los cultos de la noche, esta mañana. Cuánto bien nos hizo el Señor. Qué grande es Jesús. ¿Cuándo están contentos con el Señor? Entonces denle un fuerte, pero fuerte aplauso a Jesús. Pueden tomar sus asientos. Gracias a todos los que participaron de una y muchas maneras. No podríamos mencionar a todos, pero a todos les decimos gracias. Gracias. Hay hermanos que no han faltado a una sola actividad. Desde el jueves que hemos estado aquí, abrimos el retiro, el viernes a la mañana las 2 plenarias, el culto a la noche, el sábado las 2 plenarias, el culto a la noche, esta mañana y ahora con este culto de cierre del retiro, pero que no es el cierre final, es el cierre del primer momento, de lo algo, de lo mucho que Dios va a hacer a partir de ahora. Y el tema que tenemos, les digo, porque todo el tema que hablamos en el retiro fue misión, la misión. Entonces el tema de esta noche es misión, es mensaje y ofrenda, un aspecto de la misión. Es mucho más, por supuesto, pero por lo menos vamos a ver estos 2 temas específicos en esta noche. Hablar de misión es hablar de mensaje. Y a su vez, la misión habla de ofrenda. Y esto es lo que vamos a ver. Déjeme ir al significado de misión. O sea, usted ya nos conoce que buscamos tener presente el significado de cada palabra para usarla correctamente y que no se malinterprete. Entonces, nos ayuda mucho ir a los medios, los recursos que hay
para tener el significado de las expresiones que estamos utilizando. Entonces, si hablamos de misión, ¿qué significa misión? En nuestra lengua preciosa, bendita y será eterna. Nosotros tendrán que aprenderla. Era un chiste. No como, bueno, eso, dejémoslo. Misión, vamos a la misión. ¿Qué significa misión? Usted lo tiene también en pantalla. Encargo o poder que un gobierno le da a una persona, especialmente a un diplomático, no cualquiera, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función en algún lugar. Entonces, hablar de misión, hemos hablado mucho acerca de la visión y la visión celestial. Entonces, en este retiro hemos enfatizado mucho el tema misión. Entonces, hablar de misión y la iglesia que va en misión significa entonces encargo poder, y en este caso del gobierno celestial, del reino de Dios, que le da a una persona especialmente a aquellos que van a representar el reino de Dios, la iglesia local, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función en algún lugar. Eso es lo que el término misión significa. Ahora, de pronto me encontré con una palabra que no es muy usual, una palabra que se deriva de esta palabra misión. Y déjeme usarla un poquitito. Es la palabra misionar. Si estamos llevando a cabo una misión, vamos a misionar. Vio que desconocida es esa expresión, pero me gustó lo que dice el diccionario acerca de esta palabra misionar. Y acá lo tengo escrito, es literal. Usted puede ir a cualquier recurso que hay de varias maneras de conocer el significado. Entonces, misionar significa, y es un verbo que se dice de esta manera, verbo transitivo, o sea, que pasa o se transfiere de uno a otro, transitivo, que se transfiere. Entonces, esta palabra misionar, este verbo, significa predicar o dar a conocer la doctrina del Evangelio. Qué interesante. Sinónimo de esta palabra misionar es evangelizar. No lo escribí yo, te voy aclarando. Lo copié. No lo adapté. Eso está en nuestros diccionarios. Entonces me pareció bueno usar esa expresión, por lo menos hoy, misionar. Pero también se utiliza como verbo intransitivo, o sea, que no admite objeto o complemento directo que se construye sin él. Y esto significa ir de misiones cristianas. Así que es muy aplicable a todo lo que estamos viendo en este retiro. Hablar de misiones que vamos a misionar. Los verbos son acciones. Por eso, de ambas maneras, nos identificamos con su significado. Porque eso es lo que Dios nos ha dado a entender, que es para este tiempo. Después de años de trabajar y preparación, todo ha sido un tiempo de preparación durante tantos años. Pero ahora es el momento, nadie lo esperaba, pero sí el Señor dijo, ahora. Y llegó el tiempo de misionar. Entonces,
yo dije que voy a hablar de dos aspectos. Entonces el primer aspecto que vamos a ver, y lo declaramos de esta forma, misionar es por causa del mensaje. El Señor nos dio una rema, la rema para este año 2010. Y cuando la lanzamos no teníamos idea del alcance que tenía esa rema. Ya la estamos cantando. Y dijimos que la rema anual se puede dividir en tres. Isaías 62:10, versículo 11 y versículo 12. Y a cada versículo lo podemos ubicar fácil con un término. Movilización. Esa es la primera parte, movilización. La segunda parte de la rema anual, mensaje. Y la tercera parte tiene que ver con identidad. Entonces ya la rema anual nos está hablando de mensaje. Y justamente entre estos dos términos, movilización e identidad. Ahora, ¿qué es lo que da verdadera identidad? A los que oyen y reciben. ¿Y qué es lo que le da identidad a aquellos que llevan el mensaje? Eso está en el versículo 12. Pero es el mensaje lo que da identidad. Y gracias al mensaje es que hay movilización. ¿De qué valdría movilizarnos? ¿De qué vale ponernos en actividad, desarrollar toda una tarea, planificar, proyectar, ejecutar sin mensaje? Entonces el mensaje le da sentido a ambas cosas, la movilización y es lo que da identidad, el mensaje. Por eso decimos que el mensaje da identidad, por eso el pueblo se moviliza. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es muy claro y lo tenemos, como dije, en el versículo 11 de la rema anual. Y es muy interesante porque dice que la voz de Dios se hizo oír. Entonces está hablando de la voz de Dios, Dios hablando, y se hizo oír hasta lo último de la tierra. Ahí estamos nosotros. Y como dije el otro día a un grupo, 2 veces hay 2 puntos. Entonces cuando Dios hizo oír su voz, 2 puntos. Su voz que llegó hasta lo último de la tierra. Y ahí viene entonces lo que estamos nosotros comprometidos a decir lo que hemos oído de parte de Dios. Y ahí, por eso Dios dice, decid a la hija de Sión, 2 puntos. Entonces hay un mensaje hasta lo último de la tierra, un mensaje específico dirigido a alguien en particular. La hija de Sión, entonces está hablando del cuerpo de Cristo, está hablando de lo que es Sión y el resultado de Sión, que son las iglesias, los salvos. Entonces decide la hija de Sión, 2 puntos. Y ahí tenemos claro el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? ¡Qué tremendo! El mensaje es único. Y aquí viene tu Salvador, viene con recompensa y delante de él su obra. Son 3 aspectos que lo tenemos ahí concentrados. ¿Cuál es el mensaje? Que se hizo oír de parte de Dios. ¿Cuál es el mensaje que hay que decir?
Es que viene. El Señor viene, nuestro Salvador viene. Eso es nuestro mensaje, bendito mensaje. Tenemos certeza de algo, que Jesús, el Señor, viene a los suyos. Que viene como Salvador y Señor. Tenemos un mensaje. Que viene. Y que hay recompensa, o sea que Él valora y aprecia cuando hay fe. Cuando se le cree y viene con bendición y no poca. Porque todo esto tiene que ver con el reino de los cielos, tiene que ver con las riquezas en su gloria. Viene porque el Señor quiere adornar a su iglesia. Viene porque Él quiere dar. Su corazón es amplio. Más allá de lo que pensamos, más allá de lo que podemos imaginar, aún más allá de lo que podemos pedir. Pero ese es el mensaje, que viene el Señor, viene el Salvador, viene con recompensa. Y lo lindo es que Él viene y su obra delante de Él. Entonces las obras de Jesús son las obras del Padre. ¿Y por qué es su obra? Porque ahora está en nosotros. Entonces la hija de Sión, al recibir este mensaje, está sabiendo que eso es lo que se va a manifestar. Se va a manifestar porque las mismas obras que yo hice, dijo Jesús, son las obras que ustedes harán. Entonces, si Él está, significa que entonces sus obras están presentes. ¿Dónde y con quién? Con la iglesia de Jesús, con la hija de Sión. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Hay mensaje, den un fuerte aplauso a Jesús. Gracias. Vamos bien. El mensaje es único. Ahora déjeme que les diga algo para que se entienda. Jesús vino con mensaje. Jesús vino a esta tierra, el Emmanuel, el Dios con nosotros, pero vino con mensaje. No fue enviado simplemente para venir a la tierra y estar acá, vino con un mensaje. Y lo hemos visto en nuestras remas semanales. Cuando entramos con Mateo, hay una genealogía. En Lucas está la otra, todo viene de David. Y más arriba todavía de Abraham. Entonces Dios es un Dios perfecto que todo lo hizo ordenadamente en los tiempos de Dios. Ahora Jesús el Hijo vino con un mensaje. ¿Y cuál fue ese mensaje de Jesús? El mensaje de revelar al Padre y la unión entre el Padre y el Hijo. Él, al darse a conocer, al hablar, al descorrer el velo, eso es revelación. Estaba dando lugar a la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Vamos a entrar enseguida en varios detalles acerca de eso. Algunos versículos para tener en cuenta. Ahora, ese mensaje es de Jesús. Jesús vino a hablar y revelar la unión, la unidad que existe en Dios, Padre e Hijo. Ahora, ¿cuál es nuestro mensaje como iglesia? Nuestro mensaje como iglesia es hablar de la unidad que existe entre Cristo y la iglesia. Ese es nuestro mensaje. Por eso estamos diciendo, viene, ¿quién? El Salvador.
¿Cuál es la recompensa? La manifestación de la vida de Dios en medio de su iglesia. Bien, déjeme entonces mostrar un poquito acerca de Jesús. El Hijo. Entonces el Hijo, Jesús vino a revelar la unidad del Padre y del Hijo. Y la sujeción del Hijo al Padre significó vida eterna. Hay un versículo en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, esta es la vida eterna. Entonces Jesús fue muy concreto y claro. ¿Y cuál es la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Y que te conozcan a ti. Para eso vino Jesús. Para que se conozca el Padre. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué fue enviado el Hijo entonces? ¿Por qué? ¿Y para qué? Para dar a conocer al Padre y a Jesucristo. Para dar a conocer al Padre y a Jesucristo. Si ustedes me siguen, hay algunas citas ahí. En Juan capítulo 5, en el versículo 16, dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque él tenía mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, y era un conflicto para los judíos, no entendían qué consistía el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y en el versículo 17 Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces para Jesús el mensaje era muy concreto. El Padre y Él ahora como humano, como hombre, el Hijo del Hombre. No había nada que los separara, no había nada que los alejara uno del otro, aunque el Padre en el eterno cielo y el Hijo ahora aquí en la tierra. Sin embargo, Él fue muy concreto. Mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Por qué yo trabajo? Porque mi Padre trabaja. Entonces no hacía nada por sí mismo, y todo lo que sigue en ese capítulo 5 muestra la unidad que existía entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque de Dios vino. Dios lo engendró, no hubo intervención de hombre. José no fue su padre, sino que María concibió del Espíritu Santo. Por eso hemos mencionado el otro día en Salmo 2, cuando Dios dice, yo te engendré. Si Jesús vino a esta tierra y estaba aquí, era porque Dios lo había engendrado. El milagro de usar una mujer como María, ¿para qué? Para que Jesús pasara a ser hombre. Pero no solamente eso, es poco eso y es muchísimo. Sino que también el Hijo del Hombre como hombre vino del Padre. Fue el Padre que intervino.
Fue el Padre que lo dio. Fue el Padre, el progenitor fue el Padre. Por eso los judíos no podían soportar lo que Jesús decía. El mensaje de Jesús era una ofensa. Los irritaba. Los enojaba. Y los judíos estaban dispuestos a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenía mensaje. Porque el mensaje de Jesús era único. A través de lo que Jesús decía, se hacía igual al Padre. ¿Pero cómo? Un hombre de carne y hueso. Como hombre, ¿cómo se va a hacer igual al Padre? ¿Cómo va a ser decir que Él es el Hijo del Padre? Para la mente humana es ilógico, para la mente humana es incomprensible. Si no interviniera la fe, sería cosa de no aceptarlo. Si no fuera por obra de Dios, no podríamos entenderlo. Y no lo entendemos del todo. Lo declaramos, lo afirmamos, lo predicamos, lo enseñamos, pero es el misterio. Que Dios se hizo hombre, es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Ahora bien, si voy a Juan, capítulo 10, otro momento difícil, no para Jesús, sino para los judíos. Si vamos a Juan 10, versículo 30, Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Ahora no era una buena intención, no era un pensamiento filosófico, no era una verdad para poder decir algo que quizá pueda apreciarse o no como un punto doctrinal. Era una realidad. La doctrina de Dios es una realidad, son hechos. Ahora, ¿qué es uno de los versículos más cortos que tenemos en las Escrituras? Yo y el Padre, yo y el Padre. Tenía mensaje Jesús, yo y el Padre. Yo y el Padre. Uno somos. ¿Qué mensaje? Ahora, ¿cómo sigue? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles ya. Estaban dispuestos a darle fin a ese mensaje, matando a aquel que estaba dando el mensaje, al mensajero, al que fue enviado. Jesús les respondió, versículo 32, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Ya lo había dicho, que todo lo que Él hacía es lo que el Padre hacía, y que Él no hacía nada por su propia cuenta, sino el Padre lo hacía en Él. Entonces Jesús les hace esta pregunta, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Al final del Evangelio de Juan, Juan dice, no nos alcanzarían todos los libros para poder decir todo lo que Jesús hizo. Tenemos poquitito de todo lo que Jesús dijo y hizo. Porque era mucho. Porque todo lo que hacía Jesús eran las obras del Padre. Y todo lo que Jesús decía y explicaba y enseñaba, y el mensaje de Jesús era, yo y el Padre uno somos. Y por eso Jesús entonces habla de esas obras. Le respondieron los judíos, versículo 33, diciendo, por buena obra no te apedreamos. ¿Cómo? Sino por la blasfemia. Estás hablando mal. Estás diciendo algo que no tendrías por qué decirlo. Estás loco.
Es una blasfemia. Es un pecado. Porque tú siendo hombre, no era un ángel siquiera, era hombre. Porque tú siendo hombre, ¿cómo dice? Te haces Dios. O sea, ellos entendían el mensaje, solamente que no lo podían aceptar, no lo podían tolerar. No estaban actuando acá porque no, el idioma de Jesús era otro y decían, ¿qué está queriendo decir? No, ellos sabían lo que estaba queriendo decir Jesús. Había mensaje. Y Jesús ese mensaje lo confirmaba con las obras. Versículo 34, Jesús les respondió. Hola. Miren lo que está escrito. Solamente lo voy a leer, no lo voy a explicar. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada por algo que Dios dijo a la humanidad, porque a imagen y semejanza de Dios fue creado el hombre. Y entonces hace Jesús esta pregunta. Al que el Padre santificó. Esta palabra habla de dos acciones. Separar a alguien de algo y apartarlo para algo. Al que el Padre santificó y envió. ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, dígalo con seguridad. ¿A dónde lo envió? ¿A la luna? ¿A Marte? ¿A las estrellas? ¿A los planetas? ¿A dónde? ¿Cuál mundo? La Tierra, el nuestro, ¿no? ¿A dónde lo envió Dios? Al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo envió? Porque lo apartó. Porque lo santificó. Con un mensaje. Y las obras venían a confirmar ese mensaje. Por eso Jesús dijo, versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. Porque dije, hijo de Dios soy. O sea, Jesús estaba diciendo, no, acá no hay ningún tipo de blasfemia. Mi mensaje es único. Yo estoy acá porque estoy enviado por alguien que me envió. Entonces dice versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hola. Entonces las obras acompañan el mensaje. Y el mensaje habilita las obras. ¿Cuáles obras? Y Jesús lo dice claro, lo vuelvo a repetir. Lo que dijo Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, estaba diciendo, tienen todo el derecho a no creerme. Porque él tenía mensaje. Versículo 38, más si las hago, si hago las obras del que me envió, porque tengo mensaje, yo y el Padre uno somos, soy hijo del Padre, soy hijo de Dios. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, a este mensaje, creed a las obras. Porque no se puede separar el mensaje que viene de Dios con las obras de Dios. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. ¿Para qué? Para que conozcáis
para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Tengo que volver a leerlo. Mas si hago las obras, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió con ese mensaje? Que tenía respaldo divino. Dice el versículo 39, procuraron otra vez prenderle. Procuraron otra vez prenderle. A este lo matamos. ¿De dónde salió este? Procuraron prenderle, pero ¿qué pasó? No era el tiempo, pero él se escapó de sus manos. ¿Por qué? Porque ya tenía que seguir dando ese mensaje y confirmándolo con las obras que daban testimonio de que él era uno con el Padre. Por eso, misionar tiene que ver con mensaje. Ahora dije que abarca dos aspectos esto inclusive. Porque Jesús dijo, así como el Padre me envió cuando resucitó, así los envío a ustedes ahora. Y sopló su espíritu. Y vino el espíritu y estuvo en ellos. Y después la investidura de poder en Pentecostés. Ahora, así como Él es, somos nosotros. Y así como Él fue enviado, así también nosotros. Y así como Él tuvo un mensaje, también lo tenemos nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Tenemos que tener esta identidad. Tenemos que tener clara esta identidad. Jesús no tenía duda de su identidad con el Padre. No dijo, a ver si me equivoqué. Esperen que voy a consultar con alguien que me ayude. No dijo, bueno, no se lo tomen tan a pecho. Yo quería decir algo lindo. No. Él sabía quién era. También nosotros tenemos que saber quiénes somos. Esa es la identidad, versículo 12 de la Rema anual. ¿Por qué? Porque el versículo 11 nos habla de mensaje. Ahora déjeme ir ahora para ver este aspecto, la iglesia. Jesús vino a traer revelación del Padre y del Hijo, esta unidad divina. Ahora los santos, la iglesia, a los santos Dios le ha dado también un mensaje. Dar a conocer la revelación de Cristo y de la iglesia. Y esto no es una idea, no es un pensamiento positivo, no es una buena intención. Bueno, yo soy uno con Él, pero Él por su lado y yo por mi lado. ¿Qué tengo que ver, no? A veces los amigos se sienten, yo soy de Él, o yo soy de este equipo deportivo, yo soy de aquel, ¿no? Pero después cada uno por su lado. Cuando Jesús tenía ese mensaje de la unidad es que no se puede separar el Padre del Hijo, uno son. Ahora, la iglesia tiene entonces este mensaje. Así como el Hijo dio un mensaje y las obras del Padre lo respaldaron en todo momento, también la iglesia tiene un mensaje. Y el mensaje de la iglesia es dar a conocer el misterio que existe de Cristo y la iglesia. Por eso Dios tuvo que escoger a un hombre como Pablo, como Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia, que asolaba a la iglesia, que estaba en contra de Jesús. Entonces tuvo que darse cuenta que él estaba
Como le dijo Jesús, ¿por qué das cosas contra el aguijón? ¿Por qué estás pateando y te estás hiriendo? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Te vas a herir. Si yo no intervengo ahora en tu vida, ¿qué va a pasar contigo? ¿Quién eres, Señor? Ahí vino la gran revelación de lo que Pablo después desarrolló en todo su ministerio. No hay una sola epístola donde está presente el misterio que él dio a conocer ampliamente. Porque Pablo tenía mensaje. Es el mensaje. Nuestro mensaje. Por eso, algunos versículos, las citas las tienen ahí. En Efesios 5:32, cuando Pablo habla del esposo y la esposa y el esposo. Como también en 1 Corintios 11, Pablo dice, quiero que sepáis. Esa relación cabeza-cuerpo, ¿no? Entonces, acá en este pasaje, cuando Pablo tiene que apuntar y apelar a la unión conyugal, la unión entre esposo y esposa, porque Dios cuando lo creó al hombre dijo, uno son. Para eso Dios lo creó. Porque era bueno que el hombre estuviera solo, y entonces para que no estuviera aburrido. No por eso. De una costilla de él, de su propio cuerpo, hizo la mujer. Entonces Jesús dijo, para que sean uno. Eso es lo que el mundo y el diablo y Satanás está determinado a destruir, a quebrantar, a romper. Lo que Dios dijo que eran uno, pero el pecado vino para separar, dividir, aislar. Por eso la primera cosa que dijo Adán cuando pecó, la mujer que me diste, yo sería tan feliz sin ella. Y la hermana se rió. Bueno, ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Él tenía mensaje. Y aunque habló del esposo y la esposa, pero fíjense en este versículo de Efesios 5:32, dice Pablo, grande es este misterio. ¿Cuál? ¿El de esposo y esposa? No. Ya para algunos es un gran misterio. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que estoy diciendo es para que se entienda, dice el apóstol. Ese es nuestro mensaje. Eso es lo que aquí estoy para darlo a conocer. Leo otros pasajes, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Pablo escribiendo a esta iglesia en Colosa dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Corporalmente, no está hablando de un misticismo, no está hablando de una idea, una suposición, una buena... No. Corporalmente en él habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, hablando a la iglesia, le dice, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por eso en este capítulo, versículos 18 y 19, del capítulo 1 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esa es la revelación, es el mensaje. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Por eso después dice, la plenitud está en él, y la iglesia está en él. Por eso no le falta nada a la iglesia. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, Pablo también está dando a conocer este mensaje. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Jesús.
Y lo dio el Padre por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios lo tomó a Jesús y lo dio a aquel que venció, resucitó triunfante, fue exaltado a diestra de Dios Padre. Dios lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese mensaje no es bien recibido. No digo de aquellos que son incrédulos, pero a veces de aquellos que son pueblo. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús vino con un mensaje y los judíos que tendrían que haber saltado de alegría, haber hecho fiesta, porque era el cumplimiento de todas las escrituras. Pero estaban confundidos, estaban cerrados. La incredulidad era tan grande. Lo quisieron Jesús a matar cuando era un bebé. Lo quisieron matar ahora en el comienzo y en el desarrollo de su ministerio, pero finalmente lo mataron. Pensando que de esa manera ya el viaje se cortaba y fin de la historia. No, era el comienzo. Porque Dios respaldaba ese mensaje con las obras. Y la obra de Dios fue resucitarlo entre los muertos, exaltarlo a su diestra y hacerlo Señor y Cristo. Siempre el que gana es Jesús. Ahora Pablo entiende que él tiene un mensaje, que es el mensaje de la iglesia. Por eso en Efesios 3, versículo 9, se descorre más todavía el velo, cuando dice Pablo, y de aclarar, dar luz, que los ojos se abran, y de aclarar a todos, esa es la misión de la iglesia, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, o sea, el tiempo señalado por Dios, del misterio escondido de los siglos en Dios. Lo que estamos hablando, el mensaje que tenemos, no es algo que se fabricó, no es algo que fue resultado de una circunstancia, porque finalmente cuando Jesús resucitó dijo, bueno, vamos a ver qué hago con estos discípulos, que hagan algo. No, esto dice Pablo, yo vengo a aclarar algo, mi mensaje tiene que ver con la eternidad de Dios, con los planes de Dios, con el propósito de Dios. La iglesia no es invento de nadie. Dios lo pensó, lo determinó y lo diseñó desde los tiempos eternos. Por eso Pablo dice, y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. Escondido de los siglos en Dios, estaba escondido ahí en el corazón de Dios. Esto es mío, esto lo tengo yo, esto es lo que yo voy a hacer con mi hijo. Estaba escondido, pero dice Pablo, el que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios. Qué mensaje que tenemos. Tiene que ver con la multiforme sabiduría de Dios. ¿Vos qué soy? Soy iglesia. ¿Sos iglesia? Sí. Me dicen allá que somos iglesia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué sé yo? Algo que querrá significar. Ser iglesia, la unión, Cristo y la iglesia, es respuesta, es la manifestación, es las obras de Dios, las evidencias de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién se cierra a lo que es iglesia? ¿Quién se cierra a lo que significa ser cuerpo de Cristo? ¿Quién todavía tenga conflicto con sus hermanos y dice, no, mejor aquellos que esto, ¿qué tengo que ver con esto de aquí dentro?
Estos que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a compartir vida? ¿Para qué? No se dan cuenta. ¿Y cuánto mal y daño? Cuando hay oposición, cuando hay agresión, cuando hay murmuración y cuantas cosas más. Cuando alguien puede tomar así superficialmente la vida cristiana y no se da cuenta que la iglesia es resultado de la multiforme sabiduría de Dios. Métete en la iglesia. Comprométete con la iglesia. Viví lo que significa ser iglesia. Y vas a entrar en los misterios de Dios. Vas a encontrar que las paredes no existen, no hay techo. Porque el Espíritu Santo te va a llevar para que entres en esa dimensión del Espíritu. Ahí es donde vas a conocer el Espíritu que nos ha sido dado para este fin. Por eso Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces, por medio de la iglesia, por medio tuyo, se da a conocer a quiénes. Y fíjense el alcance que tiene. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿quién oía al Hijo hablar y presentar al Padre y las obras del Padre? Entraba en una comunión y en un conocimiento, como Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado sos, esto te lo reveló mi Padre, esto que estás hablando vos para el mundo es una locura, pero bienaventurado sos. Lo mismo cuando estamos dando a conocer y tenemos el mensaje de lo que significa Cristo y la iglesia, lo que somos nosotros con Él. Somos uno con Jesús. Somos uno con Jesús. Somos uno con Jesús. Somos uno con Jesús. Ahora Jesús, el mensaje que tenía del Padre y el Hijo y con el Padre, no fue fácil. Fue perseguido, lo quisieron matar y lo mataron finalmente por voluntad de Dios. Por eso tener este mensaje como iglesia demanda entrega. En Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 27 les leo. Colosenses capítulo 1 dice, ahora me gozo. No dice, ahora estoy desanimado. Estoy medio depresivo. ¿Por qué? Y porque con este mensaje muchos no me quieren. Porque no soy bien aceptado. Eso sería un aspecto, pero no es lo que Pablo estaba queriendo decir. Cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No porque estaba sufriendo el desaire, el rechazo del mundo y de los malos obreros. El padecimiento de Pablo era porque él quería que se manifestara en la iglesia lo que Jesús era en ellos. Por eso Pablo dice, y ahora me gozo en lo que padezco, me gozo. Porque padezco, porque yo quisiera que las cosas crecieran y se manifestara más lo que Jesús es en la iglesia y la iglesia viva esta realidad de lo que es en Cristo. Entonces dice, y cumplo mi carne lo que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Entonces el padecimiento no es lo que el mundo puede hacernos. El rechazo de los amigotes que no quieren creer en Jesús. Los desaires y cuántas cosas más que sufrimos de los que incrédulos. Sino las aflicciones de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dice, somos uno. Jesús viene y dice, soy uno con vos, soy uno con vos, soy uno con vos. Vos me tenés a mí, yo te tengo a vos. Somos uno, somos uno. Ay, Señor, no sé si Dios me ama. No sé dónde está Dios, que últimamente Y dice, Jesús, pero si donde yo estoy estás vos. Yo estoy sentado a la diestra y de espalda. ¿Sabes dónde estás vos sentado?
Estás conmigo sentado en los cielos. Yo pensé que estaba sentado en Gorriti 649. Sí, también. Buen lugar. Ese lugar es santo. Estoy yo sentado. Estoy yo. Bueno, sigo. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Merece un gran aplauso, Jesús. Él en nosotros. Él en nosotros. Misionar, entonces, es por causa del mensaje. No es porque, sí, voy a ver si hago algo, no sé qué hacer. No sé si ponerme ahí un kiosquito o una iglesia, va. No sé si servir acá o irme a jugar al fútbol. Misionar. Es por causa del mensaje. Si no hay mensaje, que nadie se mueva. No queremos enviar a nadie en este gran desafío sin este mensaje. Pero hay que hacerle bien, hay que abrir una obra de benevolencia. Hagámosles bien a los pobres. Quédate en tu casa y bendecí a los que quieras. Hola, qué fuerte el mensaje estos días, ¿no? Si no hay mensaje, ¿qué clase de identidad se va a lograr? ¿Y para qué movilizarnos? Si Dios nos moviliza, pasad por las puertas. ¿Para qué? Para llevar este mensaje. Y Jesús pasó las puertas de la eternidad para entrar en lo temporal. Y por eso decimos que misionar es por causa del mensaje. Hay que tener mensaje. Pero a su vez, misionar es ofrendar. Qué bien que veníamos, dicen algunos. Déjeme decirle lo opuesto a ofrenda, en el contexto de lo que vamos a ver ahora. Lo opuesto al significado de ofrendar. Justicia propia. Pretender justificarse a sí mismo. Puede ser que esté dando dinero para esto, para aquello. Pero si hay justicia propia es lo opuesto a ofrendar. Derecho personal. ¿Cuál es esto que es opuesto al Evangelio de Cristo? Aquel que se siente dueño, que dice es mío, esto es mío, lo tuyo es mío y lo mío es mío. El egoísmo, el egocentrismo, la egolatría. ¿Qué significa todo eso? El ego, la defensa del yo. ¿Qué es lo contrario o lo opuesto a ofrendar? La ceguera espiritual. No querer ver lo que se oye. Porque la palabra de Dios viene a abrir nuestros ojos para ver. La mentira. Pero no, ¿por qué no lo aceptó Pedro la ofrenda de Ananías y Zafira dentro de todo? ¿Qué problema había? Pero era mentira al Espíritu Santo porque estaban diciendo lo que no era cierto. Era una medida no justa. No correspondía con la verdad. Es lo opuesto a ofrendar por más que se dé lo que se dé. Ellos habían vendido una herencia para darla. Pero como había mentira, sufrieron las consecuencias.
la naturaleza del hombre pecador. Cuando está presente el viejo hombre, la iniquidad, la carne, no hay ofrenda. Por eso yo quiero que ustedes me acompañen a un pasaje muy oportuno. En Romanos capítulo 15, vamos rápido, porque aquí tenemos 3 cosas muy importantes que mencionar. Si miramos desde el versículo 13, Romanos 15, versículo 13, dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y acá, a partir de aquí, hay 3 versículos que marcan 3 clases distintas de ofrendas. Présteme atención. Hay 3 clases de ofrendas. La primera está acá en el versículo 16. Dice: para que los gentiles le sean ofrenda a Dios. Por eso soy ministro, dice Pablo. Para eso me gozo de esta esperanza. Porque sé que ustedes están abundando, le decía la iglesia en Roma. Para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Esta palabra, ofrenda, en este contexto de este versículo 16, en griego es proforá. Viene de llevar hacia. Esta palabra ofrenda viene de llevar hacia, quiere decir guiar, conducir, atender, ofrecer, presentar, rendir. Por tanto, esta palabra que está usando Pablo acá como ofrenda, habla de presentación, concretamente oblación, sin sangre o sacrificio. Esto es literal del significado de esa expresión, de esa palabra en griego. Hola. Entonces Pablo está diciendo, está hablando que hay una ofrenda que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con naciones. Por eso él hace referencia a que él es apóstol a las naciones, a los gentiles. ¿Por qué? Porque esa ofrenda responde a la gracia de Dios. Responde a la salvación. Déjenme mostrarles 2 versículos tremendos que nos hablan de Jesús, el Cristo de Dios, ahí en Hebreos capítulo 10, donde dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Pablo está diciendo: hay una ofrenda, hay una ofrenda, hay una ofrenda que tiene que ver con los salvos, que tiene que ver con los gentiles, los que estaban allá lejos, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Pero entonces hay una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? La ofrenda que es fruto de la ofrenda del cuerpo de Cristo. Si había una ofrenda que estaba ministrando Pablo, que eran los salvos, es porque había alguien que había hecho salvos a ellos. Porque esa salvación demandó la ofrenda del cuerpo de Cristo. O sea, cuando hay salvación, cuando hay conversión, cuando hay convertidos, para Dios es una ofrenda. ¿Por qué? Porque es resultado de la ofrenda del Hijo.
¡Ey! Por eso dice que en los cielos hay gozo. Por eso dice que en los cielos hay fiesta cuando una persona se convierte. ¿Por qué? Porque hay una ofrenda. Porque hay una ofrenda. Hermano, cada vez que alguien acepta a Jesús, para Dios es olor fragante. Porque tiene que ver con ofrenda. La ofrenda del Hijo que se dio para salvación. Mediante la ofrenda de su cuerpo, ahora hay salvación. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, por eso, hermano, hablamos de la gracia de Dios. Porque es Dios en su gracia que se dio a conocer. Es en la gracia de Dios que hay salvación. No es un chiste la salvación. No es asunto de que alguien se haga cristiano porque queremos que se haga parte del club evangélico. Tiene que ver con ofrenda. Si somos de ofrenda, somos ofrenda a Dios es porque alguien se ofrendó primero. Porque alguien se ofrendó primero es que nosotros ahora y todos aquellos salvos son ofrenda para Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Den un fuerte aplauso entonces por esa salvación tan grande. Entonces misionar habla de ofrenda. Ser enviado, teniendo mensajes, porque ahí está ahí presente la ofrenda del Hijo. Ahora, Pablo habla entonces de esta primera ofrenda, que es salvación de los gentiles. Pero sigue Pablo y en el versículo 26, entonces habla de la ofrenda de dinero que enriquece a la fe. Entonces la segunda ofrenda que Pablo hace referencia es a la ofrenda de dinero. Y lo dice ahí en el versículo 26, porque Macedonia y Acaya, era toda una región grande, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces aquí, y esto es lo llamativo del caso, esta palabra ofrenda que utiliza Pablo acá como ofrenda, en griego es la palabra koinonía. ¿Cuál es la palabra? Que la conocemos muy bien, koinonía. Que viene de socio, quiere decir asociado, compañero, participante. Quiere decir participación o interacción o beneficio, ayuda, compañerismo, comunión, contribución. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, lo que significa la comunión del cuerpo de Cristo, lo que significa tener el mismo espíritu, estamos hablando de que es una ofrenda, no es una obligación, no es que estamos pagando para poder agradar a Dios, no es que estamos haciendo un sacrificio porque Dios no busca eso. Ahora, ¿qué es lo que está presente en la iglesia? La ofrenda. Esa ofrenda que es resultado de la salvación porque alguien se ofrendó. Y por esa causa, porque somos ofrenda a Dios, es que ofrendamos dinero. No se puede utilizar lo sagrado, lo santo, para recaudar dinero a beneficio de alguien en particular. No es justo, no corresponde. No se hace negocio con la iglesia. Hola. Es santa esa ofrenda. ¿Por qué? Porque habla de una ofrenda que tiene que ver con Cristo, pero ahora manifestada, expresada hacia el cuerpo de Cristo. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 al 7, lo doy rápido.
Pablo entonces ahí está lo que Pablo dice de las iglesias de Macedonia. Porque ahí en ese pasaje Pablo dice 7 cosas interesantes, usted después le puede leerlas. Que las iglesias de Macedonia experimentaron la gracia de Dios. Fíjense, porque viene a hablar de dinero. Dice, las iglesias de Macedonia experimentaron la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Tuvieron abundancia de gozo porque abundaron en riqueza de su generosidad. Claro, si Dios ofrendó lo más preciado, tremendo como era su Hijo. Y todo el cielo respaldándolo. La riqueza de su gloria. Entonces eso había tocado el corazón de los de Macedonia. Y como abundaron en riqueza de su generosidad, también abundaron en la ofrenda de dinero. Y con agrado dice que dieron conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Porque no estaban mirando a ver, no sé hasta dónde, cuándo. No, por favor, no tanto. No te entusiasmes. Tenés que cuidar los detalles, la administración de tu plata. Pero ¿quién experimentó la ofrenda de Jesús, la salvación y somos ofrenda para Dios? Estos de Macedonia con agrado dieron conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. En el versículo 4 dice que pidieron con ruego a Pablo, por favor, Pablo, queremos ofrendar. Me gusta esa iglesia. No había que decir, hermanos, vamos a ofrendar. No. Estos estaban determinados a hacerlo. ¿Y por qué? Porque consideran un privilegio de participar del servicio para los santos. En el versículo 5 dice Pablo, primero se dieron al Señor. Primero se ofrendaron al Señor. Se dieron a sí mismos al Señor y luego a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque dice, se ofrendaron a nosotros. Pablo y sus colaboradores se ofrendaron, trayendo su dinero. Y por eso el versículo 6 habla de los enviados para administrar esa obra de gracia. Entonces se administra dinero en la iglesia. Pero es resultado de la gracia. Hola, es resultado de la gracia. Y por último, Pablo hace resaltar el valor de abundar en esta gracia. Y les escribo a ustedes, hermanos de Corinto, para que aprendan, para que vivan lo que significa la gracia de Dios. Aquí tenemos un ejemplo, estas iglesias. Por eso en Romanos capítulo 15, Pablo habla de este tipo de ofrenda que tiene que ver ¿con qué? ¿Con qué? Dígalo, con dinero. ¿Cuántos pastores hay que tiemblan y no quieren hablar de dinero? Se me van a ir los creyentes. Algunos se van a ofender porque estoy hablando de dinero. Pablo no tenía ningún reparo en hablarlo. Y hacer resaltar a las iglesias que estaban viviendo la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero quiero entrar en el tercer tipo de ofrenda. Porque la primera ofrenda son vidas salvas delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo y lo dio como ofrenda y Él se ofrendó por nosotros. Pablo habla entonces de dinero, la ofrenda. ¿Por qué? Porque como la iglesia de Macedonia vivían la gracia de Dios. Y en tercer lugar, la ofrenda que es fruto del ministerio cristiano. Lo tenemos ahí en el versículo 30. Dice Pablo, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Porque se han levantado en contra. Y que la ofrenda de mi servicio. La ofrenda de mi servicio. Esta entrega, este dar por gracia. La ofrenda de mi servicio, los santos en Jerusalén se acepta.
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo está pidiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque él está interesado en su ministerio. Y no lo está diciendo mi ministerio, yo, el apóstol, tengo derecho a esto, a aquello, por favor, téngame en cuenta, respeto. No, él dice, mi ministerio es una ofrenda. Mi ministerio es una ofrenda y quiero que esa ofrenda sea cuidada, guardada, para que nada me afecte. Hay incrédulos, hay quienes se han puesto en contra para que yo no rinda en mi servicio a Dios como corresponde. En Efesios capítulo 5, versículo 1, Pablo entonces entiende, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, nuestro servicio, nuestro ministerio tiene que ver con ofrendarnos. Nuestro único derecho es que nos entregamos. El derecho de ofrendarnos. En el versículo 28, Pablo ejerció un ministerio y todo lo que hacía era a favor de la iglesia. Por eso dijo en este versículo 28 de este capítulo 15 de Romanos, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo sabía que iba a ir a España. Capaz que lo encontramos ahora en nuestro próximo viaje. ¿Pero qué dice? Que el fruto de vidas salvas es gracias a la ofrenda del Hijo. Que por eso ofrendamos. Porque es resultado de nuestra comunión, de nuestra coinonía, de nuestra vida como creyentes de un cuerpo. Y ahí están los ministerios que velan para que su ministerio sea una ofrenda. Muchos podríamos hablar de este término. Pero lo que él está diciendo, todo esto que yo estoy diciendo de personas salvas, del dinero y de mi visita y mi ida a Judea, tiene que ver con los frutos de mi ministerio. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, yo quiero terminar simplemente mencionando estos versículos. No están en pantalla, pero usted los puede ver después, en este capítulo 15. El respaldo del ministerio de Pablo en Romanos 15. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que Cristo hizo por medio de Pablo fue para la obediencia de los gentiles. ¿Y qué es lo que lo respaldó a Pablo? La palabra, dice, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. Dice Pablo, acá hay algo que se ha movido, que ha estado activo en mi vida. Y por eso allí en el versículo 19 Pablo dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenó del Evangelio de Cristo. Entonces él no está hablando, no está diciendo algo que no lo practicó. Él se ofrendó y él estuvo dispuesto a llevar el Evangelio por todos lados y llenó todo ese mundo desde entonces con el Evangelio. En el versículo 20 es interesante, dice que se esforzó a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hay quienes quieren levantar su ministerio con el trabajo que otros hicieron. Eso es un pecado. Venga a mi iglesia, que en mi iglesia hay amor. ¿Qué está queriendo decir? En tu iglesia no hay nada de amor. Te estás muriendo. Pablo está diciendo, yo estoy queriendo ganar almas. Yo estoy buscando que aquellos que no conocen sean ofrenda para Jesús. Y ahí invertimos dinero.
Hacemos lo que sea necesario. Y ahí están los ministerios que se entregan como ofrenda porque buscan frutos. Yo quiero terminar con el versículo 21 de este capítulo 15 de Romanos. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces Pablo dice, le arde el corazón, le arde el corazón. Porque está diciendo, hay quienes no han oído este anuncio, no saben este mensaje. Y si vamos a ello, entonces van a ver, sus ojos serán abiertos, ojos abiertos, para ver el mensaje que nosotros tenemos, Cristo y la iglesia. Y lo que nunca han oído, lo van a entender ahora. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Entonces, misionamos porque respondemos a alguien y tenemos mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte pero fuerte aplauso a Jesucristo. Que haya muchas ofrendas de vidas cambiadas y transformadas, porque tenemos un mensaje. Que no temamos invertir nuestro dinero sabiendo que tiene sentido. Y cuidemos nuestros ministerios, porque son ofrendas por amor a Cristo y la iglesia. Póngase en pie. Estamos cerrando este retiro con este mensaje. Y lo que el Señor nos estaba hablando, que desechemos todo lo que es pecados, cargas. Que no llevemos las cargas, no nos carguemos con cargas que Dios no nos puso, no nos dio que las llevemos. Estamos abriendo un tiempo nuevo. Y lo que Dios busca, que estemos preparados para ofrendarnos. Que estemos preparados y dispuestos a decir, Señor, aquí estoy. Un hermano me estaba hablando antes del culto. Quiero ofrendarme, quiero darme totalmente. No me interesa retener nada. Es tiempo de sabernos entregar. Porque el que se entregó primero fue Jesús. Y así como Él es, así somos nosotros. Queremos llevar ofrenda a Jesús, vidas salvas. Y estamos dispuestos inclusive a ofrendar nuestro dinero y a ofrendar nuestros ministerios, nuestro servicio a Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que el Señor quiere que deseches? ¿Cuál es ese altar que Dios quiere que levantes? La palabra se cumple. Nada deja de cumplirse. Es bueno planificar nuestra vida si estamos dispuestos a avanzar. Dios ha hablado a la iglesia. Dios te ha hablado a tu corazón. Que puedas decirle, Señor,
Yo no soy dueño de mí mismo. No busco justicia propia. No pretendo adueñarme de nada. No quiero concentrar mi vida en mí mismo. Quiero que mis ojos se abran al oír tu palabra. Quiero vivir en la verdad. Quiero experimentar lo que significa el nuevo hombre. Allí donde estás. Misionemos, hermanos. Hagamos misiones. Tenemos una misión porque hay una visión. Ahora, esto no es para un día o dos. Esto es el comienzo de algo que tiene que ir incrementándose a medida que uno avanza. Si hoy Dios te está hablando, mañana algo tiene que hacer contigo. Y pasado lo va a seguir haciendo. Pero si Él toma de tu mano, Él te va a llevar paso a paso, paso a paso. Quizás tú no vas a hacer todo lo que piensas. Pero si tú eres fiel a Dios, tu vida será de inspiración a aquellos otros que van a alcanzar. La nueva generación depende de ti. Tus hijos dependen de ti. Algunos no saldrán, pero todos saldremos. ¿Por qué? Porque Dios usa la iglesia. Dios usa la iglesia. Tenemos toda la nación argentina por delante. Lo que Dios puede hacer contigo es muy grande, porque te respalda Dios. Nunca el Señor te va a dejar avergonzado. Estos minutos que estamos tomando son importantes. No le pongas condiciones al Señor. Pero es importante que entiendas cuál es el mensaje que Dios nos ha entregado. Que sepamos que hay un mensaje que viene del corazón de Dios. No es poco. Ahora no esperes que otros lo entiendan. Pero muchos lo aceptarán en la medida que tú te ofrendes. Levanta tus manos al cielo. Señor, aquí estamos. Nos ofrendamos. Nuestro ministerio, nuestro servicio, con nuestros talentos y dones que tú nos has dado, no tienen sentido, sino responde al llamado de Dios por causa de este mensaje. Hay quienes reciben un llamado pero no entienden el mensaje. Hay quienes dijeron sí pero no están dispuestos. Hay quienes la vida se les va y no saben todavía ubicarse en el plan de Dios. Pero Señor, aquí estamos como iglesia. No tenemos muchas fuerzas, pero Señor, hemos guardado tu palabra y no hemos negado tu nombre. Señor, recibe nuestras vidas, nuestro servicio a ti como una ofrenda, para ganar a muchos y que sean ofrenda a Dios el Padre, por Jesucristo es nuestro Señor.
Y ayúdanos a invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero. Que no tengamos miedo de invertir lo que tenemos, que tú nos has dado. Porque si sabemos invertir, Señor, en tu reino, tú nos vas a dar abundancia para seguir invirtiendo más y más. Señor, tú te ofrendaste por nosotros. Tú te ofrendaste, la ofrenda de tu cuerpo, con una sola ofrenda. Ahora somos santificados, perfeccionados. ¿Qué poder hay cuando ofrendamos lo que somos en ti, Señor? Trasciende lo imaginado. Trasciende todo, Señor, traspasa cualquier muralla, arrasa con todo lo que se levanta en contra. Tenemos un mensaje, Somos uno con Jesús, así como Jesús es uno con el Padre. Somos uno contigo, Señor, somos uno contigo. Hay muchas cosas que quieren sacarte del propósito de Dios. Hay muchas cosas que batallan contra tu mente. Siendo que tenés la mente de Cristo, hay muchas cosas que vienen a afectar tus sentimientos, tus sentidos físicos. Hay muchas cosas que te quieren arrastrar y sacar de la iglesia. Hay muchas cosas que te quieren enfriar, que quieren traerte confusión. Hay muchas cosas, hay muchas voces del mundo, de Satanás, de la carne, que buscan que te apartes, que te separes, que te aísles. Pero en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos poder en el nombre de Jesús y nuestras armas son espirituales para destruir toda fortaleza y derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que la obediencia sea perfecta. Urramayenye makaya shandana marakaya. Urramaya shikatala barakandana marakaya shaila. El reino de los cielos se ha acercado y los violentos, los que son determinados en la fe, lo arrebatan. Arrebata el reino, arrebata el reino. Arrebata el reino, arrebata el reino. No te dejes afectar por las cosas que tus ojos humanos y carnales están viendo. No te dejes arrastrar por tus sentimientos, tus ideas, tus pensamientos. No te dejes arrastrar por aquellos que todavía niegan a Cristo, por aquellos que todavía no entienden el mensaje, por aquellos que todavía reniegan de su fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, 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 ahora. Urramaya Kandana Marakaya. Lo que Dios va a hacer con la iglesia será grande en la medida que todos nos entreguemos 100% a Él. No hay nada imposible para el Señor. Él ha abierto puertas y tenemos que pasar esas puertas. No te quedes fuera, no te quedes fuera. Todos pasemos esas puertas. Todos barramos el camino al pueblo. Todos determinados a allanar la calzada, a quitar toda piedra, a levantar pendón, porque tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje. Lo que Dios ha hecho oír hasta lo último de la tierra. Que tenemos un mensaje a la hija de Sión. Viene el Señor, viene el Redentor, viene el Salvador con poder y su recompensa y las obras de Él delante de Él. Vamos a dar identidad a otros. Tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios.
Urramaya Kandana Maracaya. Y serán ciudad santa. Conocerán al Redentor de sus vidas. Y Dios nos dirá a nosotros que nuestra identidad es que somos ciudad deseada, no desamparada. Urramaya Kaya. Hoy es el momento. Hoy es el momento de ofrendar nuestras vidas. Ahora. Habla en lenguas. Deja que el Espíritu Santo interceda por ti ahora. Ahora, iglesia, vamos. Vamos a ver la gloria de Dios. Urramaya Kaya Shana Marakaya Shiri Kandana Marakaya. Sí. A ver, señales, prodigios, por la palabra y las obras que acompañan la palabra, en el poder del Espíritu de Dios. Vamos a avanzar. Urrimaye. Habla en lenguas. Exprésale al Señor tu sentir ahora. Que tu boca sea llena de esta palabra. Que sea claro el mensaje en ti. Ofréndate. Ofréndate.